Hoy te voy a enseñar a hacer el mejor mocktail de limón con blueberries. Hola amigos, hoy vamos a hacer este delicioso mocktail que no aguanté, tuve que comenzar a comérmelo. Hoy hacemos mocktail de limón, delicioso. Se hace en 2 o máximo 3 minutos, pero muy importante que veas bien el orden de los ingredientes para que te quede perfecto. Esta es la primera receta de los 7 mocktails que te voy a enseñar a hacer esta semana. Así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti. He creado una serie de varios mocktails para que tengas uno para cada día de la semana. Y los voy a hacer con huevo, sin huevo, con harina, sin harina y de varios sabores para que tengas uno para cada día de la semana. El de hoy lo vamos a hacer con limón y blueberry. Así que quédate allí porque vamos a empezar ya. Los ingredientes para hacer este delicioso mocktail de limón son un limón del cual vamos a extraer la piel y el jugo, 2 cucharadas de endulzante, yo utilicé monk fruit, 4 cucharadas de harina de almendras, también puedes utilizar harina de avena, 1 cucharada de aceite de oliva, 1/4 de cucharadita de esencia de vainilla, 1/4 de cucharadita de polvo de hornear, 2 cucharadas de leche, y 1 cucharada de arándanos o blueberries. Y opcional, si quieres un mocktail más esponjoso, vamos a utilizar un huevo. Lo primero que vamos a colocar es la harina. Si no vas a preparar el mocktail vegano, lo primero que vas a agregar es el huevo. Luego vamos a agregar el endulzante y luego el aceite. Puedes ir mezclando. Ahora voy a agregar el jugo de limón y la esencia de vainilla. También la ralladura de limón. Vamos a comenzar a mezclar muy bien todo esto. Agregamos la leche porque necesitamos un poco más de líquido y el polvo de hornear. Mezclamos muy bien. Tenemos que combinar todos estos ingredientes. Ya esto está oliendo delicioso. Me encanta el olor del limón. Y las cascaritas de limón siempre dan un aroma súper especial. Si no quieres ensuciar otro recipiente, puedes mezclar todo esto en tu misma taza, no hay problema con el mismo tenedor. Yo he querido hacerlo en un bol para que ustedes lo vean muchísimo mejor. Voy a seguir mezclando y combinando muy bien todos estos ingredientes. Ahora le voy a agregar algunos blueberries. Mientras más blueberries agregues, más morado se va a poner la mezcla. Menos blueberries, más blanquita se va a poner la mezcla. Y recuerda dejar algunos blueberries para el final para decorar. Seguimos mezclando. Ya tengo por acá mi taza. Me gusta más usar una taza de cerámica que una taza de vidrio, porque por alguna razón cuando utilizo las tazas de vidrio se me derraman en el microondas. No sé si te ha pasado o serán supersticiones mías. Te recomiendo no llenar la taza demasiado, solo hasta la mitad, porque aunque él se baja, cuando está en el microondas, él va a crecer muchísimo y si la taza no es grande, se va a desbordar. Pero luego que ya tengo vaciada toda mi mezcla en la taza, voy a decorarla con algunos blueberries. Te recomiendo no agregar más de 3 blueberries antes de cocinarlo. Si le colocas demasiado, el mocktail quedará morado. Ya te voy a mostrar las 2 versiones que hice. Bueno, ya mi mocktail está listo para entrar en el microondas. Lo voy a colocar al principio 1 minuto, lo reviso y si hace falta algo más, le voy subiendo de 10 segundos en 10 segundos. Hazle la prueba del palito. El mío estuvo listo en 1 minuto 10 segundos. También puedes hacerlo en el horno y en baño de María. Decora tu mocktail con un poco más de piel de limón y báñalo con el delicioso sirope de blueberries. Para hacer este delicioso sirope de blueberries simplemente necesitas unos 5 blueberries que los vas a colocar en el microondas 30 segundos y le vas a agregar 1 cucharada de endulzante y el jugo de medio limón. Mezclas todo y listo, miren qué delicia. Quiero mostrarte cómo quedaron los 2 mocktails. A una le coloqué muchos blueberries y a otra le coloqué solo 3.
También quiero que veas la diferencia entre el mocktail vegano y el que no lo es. El mocktail que lleva huevo, por supuesto, quedó mucho más compacto y mucho más esponjoso. El que no lleva huevo quedó un poquito más arenoso, pero más cremoso. Los dos saben exactamente igual, pero con diferentes texturas. Puedes ver aquí en el mocktail vegano que al final quedó con el color del limón. Pues miren qué delicia. De verdad que el sabor de los postres de limón cada vez me están enamorando mucho más. Este mocktail realmente queda muy rico. Vamos a probarlo, miren qué delicia, de verdad está delicioso, les recomiendo hacerlo porque está muy rico. En 1 minuto 10 ya vas a tener un postre súper delicioso para los amantes del limón. Si no tienes blueberries, puedes utilizar también fresas, moras, frambuesas. Incluso puedes utilizarlas congeladas. Este es el primero de todos los mocktails que tengo para ti. ¿Qué te pareció? La combinación del limón con los blueberries es mágica. Es uno de mis favoritos. Una de las cosas que me gusta del limón es que como no empalaga, entonces tú te lo comes y ya, enseguida te sientes como saciado, como que ya estoy bien. No es como el chocolate que tú quieres y quieres seguir comiendo. Este es como, está rico, pero ya. Entonces se los recomiendo para esas horas de ansiedad. Delicioso. Recuerda que esto lo puedes o desayunar o comerlo como snack. Recuerda compartir este video para que más personas dejen los dulces con azúcar refinada y comiencen a hacer sus postres saludables. Mi próximo video será otro mocktail, así que si te gustan estos bizcochitos de taza, suscríbete ahora mismo para que no te lo pierdas. No olvides ver el mocktail anterior. Bueno, espero que hayas disfrutado este mocktail porque es súper delicioso. Son 2 sabores que quedan perfectos. Así que corre a hacerlo y me envías la foto por mis redes sociales. Te voy a hacer 2 invitaciones. Una para que vayas a mi página web y te suscribas porque hay mucho contenido, muchas recetas y tips para ti. También para que vayas y consigas mis libros que están en versión ebook y en versión impresa. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.